Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se nos filtró. Muy buenas tardes, que estamos acá en una nueva versión de nuestro programa Luces y Sombras del Trabajo. Tenemos la suerte de estar con Marcela Mandiola. Ahora sí, no es un video, no es un bot, acá está con nosotros. Marcela Mandiola, muchas gracias por acompañarnos como nuestra conductora flamante en este esfuerzo que estamos haciendo del programa de Luces y Sombras en el Trabajo. Marcela, tus palabras, por favor, para que el público vea que esto está en vivo y no eres una grabación. No, bueno, muchas gracias Patricio, muchas gracias RH Management por esta invitación y la verdad por el espacio. Yo creo que RH Management tiene larga historia en problematizar y reflexionar respecto de las muchas aristas que tiene esta temática. Es un placer unirme y dar una opinión de lo que ha sido también la experiencia desde lo académico y desde lo que tratamos de hacer también en Ninja, que es el Ninja. Ninja es un colectivo, un grupo de estudio que se pregunta por las diferentes formas de organización y sus posibilidades y limitaciones. Vamos a tratar de compartir todo eso desde acá. Bueno, para los que no conozcan a Marcela, Marcela tiene una dilatada trayectoria en temas de gestión de personas. Ella es psicóloga, la digo Portales, es doctora. Corrígeme ahí, Marcela, ella yo sé que estudió en Inglaterra, es doctora en management, en temas organizacionales, es experta en equidad de género además, ha sido académica, ha trabajado también en el mundo de las empresas, o sea, conoce también la teoría y la práctica, y es una gran persona y una excelente profesional en estas materias. Así que para los que no la conozcan, por favor, Marcela Mandiola ahí en LinkedIn pueden encontrar más de ella. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, algo de experiencia. Peina canas este programa. Eso es interesante. ¿Cuál es tu doctorado que hiciste en Inglaterra? ¿Cómo se llama? Doctorado se llama Management Learning. Management Learning es una disciplina que se preocupa en particular por la educación en áreas de management. Y es algo que permite iluminar la práctica de la educación formal en negocios o management, lo que se hace en las universidades, ¿no es cierto?, pre y posgrado, pero también se hace preguntas respecto de cómo se despliega la educación en negocios o management en el puesto de trabajo, o sea, lo que conocemos tradicionalmente en las organizaciones como capacitación, entrenamiento o desarrollo. Es una mirada interdisciplinaria eh, que se inspira desde la educación, por supuesto, respecto de lo pedagógico, lo metodológico, lo didáctico, de la teoría de management, obviamente, y también las miradas de las ciencias sociales y las humanidades como espacios de reflexión que informan la práctica, psicología, sociología, filosofía. Es una temática súper interesante, que yo diría que en Chile, la verdad, sea dicha, tiene poco espacio, porque la educación en management en Chile se hace, simplemente. Correcto. Bueno, para los 58 minutos que nos quedan, tenemos interesantes invitados. Tenemos a Raúl Campuzano, que es el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Inspección del Trabajo. Vamos a hablar con él de la reciente ley de modernización de la Dirección del Trabajo, un tema muy sensible para las áreas de recursos humanos. La idea es ponerle perspectiva a este cambio que se viene, cuáles son los impactos, las repercusiones que va a tener en las áreas de recursos humanos, esta modernización, entre comillas, de la Dirección del Trabajo. Vamos a conversar con el presidente de los trabajadores públicos de esa sección de los inspectores de la Inspección del Trabajo. Y también tenemos invitado internacional a Miguel Ángel Pérez Laguna, es uno de los comunicadores más importantes en capital humano, más populares de Internet. Vamos a hablar de él, de management, de gestión de personas, un poco de los temas que él ha ido tratando en sus 15, 20 años de trayectoria profesional. Así que estén atentos a esos segmentos que vienen un poquito más adelante. Ahora vamos a conversar con el segmento de luces y sombras en el trabajo. Ahí está la música que nos avisa. Y eso es, vamos a hablar de las sombras. Pero esta es una semana muy especial, que yo creo que la invitación a mirar las luces y las sombras en el trabajo en un hecho político, social, económico que pasó acá en Chile el 18 de octubre del 2019, un hecho que todavía no termina, que está en proceso. Yo creo que es interesante mirarlo y analizarlo con Marcela
desde la óptica de cuál fue el impacto, cuáles fueron las luces y sombras que develó este estallido social, esta revuelta, porque a mi modo de ver tiene mucho que ver el trabajo en eso también, es un poco lo que vamos a reflexionar con Marcela. ¿Qué significa para ti, Marcela, el 18 de octubre en términos de sombra en el trabajo? ¿Qué es lo que desnudó? ¿Qué es lo que develó en el fondo? A ver, es tremendamente significativo. O sea, hay muchas aristas ahí que pueden ser analizadas desde la mirada del trabajo. El 18 de octubre es una crítica fuerte al modo en el cual tenemos articulada la sociedad en general, pero muy en particular al mundo del trabajo y las organizaciones, porque tienen una tremenda incidencia en el cómo esa sociedad toma forma, ¿no? Y yo creo que nos hablaba de un agotamiento, de llegar a un límite en la lógica extractivista del mundo del trabajo. O sea, me refiero a esto de el buscar permanentemente el usufructo, ¿no es cierto?, de cada y toda una de las acciones en el mundo del trabajo sin considerar en la misma medida y con la misma relevancia lo que implica llegar ahí, ¿no es cierto? O sea, los esfuerzos que se hacen, los sacrificios que se hacen y aquellos espacios en los cuales no se logra esos objetivos. Creo que lamentablemente en Chile hemos vivido crisis sobre crisis, ¿no es cierto? Y si el mundo del trabajo y de las organizaciones estaba agotado en el 2019, los 2 años que transcurren hasta ahora no han hecho más que insistir en ese agotamiento. Desgraciadamente, la pandemia se instala sobre el estallido social en Chile y lo que estaba dañado hace 2 años hoy día está profundamente destruido. Y lo que a mí me parece la sombra más importante es que pareciera ser que esta crisis sobre crisis y esta destrucción, o sea, metaforicemos con aquellos espacios de la ciudad o de las ciudades que han quedado, ¿no es cierto?, tremendamente maltrechos después de esto, pareciera ser que no es suficiente, pareciera ser que no es un llamado de atención lo suficientemente relevante como para que se invite a cambios profundos, ¿no? A seguir haciendo más de lo mismo. Nos movemos aquí en un cambio tipo 1, diría Václavic, tremendo. O sea, lo que el mundo de las organizaciones y el management sigue haciendo es lo mismo, más fuerte, más rápido. Correcto. Se abre un poco a cambiar en lo profundo. Sí, yo agregaría a la reflexión que nos está colocando Marcela, que claro, el estallido social, la revuelta, devela muchas sombras del trabajo, y creo que una de las principales sombras es el tema del salario, la brecha salarial y los bajos sueldos que se pagan en Chile. O sea, no es casualidad que el 50% de la fuerza laboral, estudio del INE reciente, las personas ganen 320.000 pesos chilenos, que eso significa estar debajo de la línea de la pobreza. O sea, un trabajador con contrato formal, que se le paga supuestamente imposiciones y salud, su sueldo no es suficiente para romper la línea de la pobreza. Y eso es muy dramático. Solo pensar que el 1,7% de esa fuerza laboral chilena, que son más o menos como 14 millones de trabajadores, gana el 1,7, gana sobre los 2,5 millones de pesos. O sea, es una brecha gigante la que estamos teniendo y yo creo que una invitación a nosotros desde recursos humanos, desde gestión de personas, a mirar eso. Sin duda que no todas las empresas están en eso, pero el problema es que la gran mayoría de las empresas no está pagando bien. No me cabe duda que hay empresas que hacen políticas de compensación y beneficios muy atractivas. Las hemos entrevistado, acá hemos mostrado sus casos, pero eso representa ¿cuánto? El 2% de la fuerza laboral, el 5% de la fuerza laboral. Entonces, ojo, atención con eso, porque a veces hay que mirar, y eso no ha cambiado. Acuérdense que días después del estallido, muchos empresarios dijeron, sí, parece que vamos a tener que pagar, yo me comprometo a pagar sobre los 500.000 pesos en mi empresa, y de ahí no se vio más, porque los indicadores no muestran un cambio sustantivo de la renta en estos 2 años, o sea, todo sigue igual. De hecho, la discusión del sueldo mínimo, con suerte se aumentaron 20.000 pesos más, ¿te fijas, no? Entonces yo creo que es un tema muy relevante a mirar, a observar. El tema del salario no se ha superado, la brecha salarial de género también se mantiene, que es otra de las demandas que sale en el 18 de octubre, que es todo el movimiento 8M y todo el momento de la equidad de género.
O sea, hoy, a pesar de todo eso, se mantiene una brecha salarial del 20%. O sea, a igual función, a igual competencia, hombre-mujer, el hombre sigue ganando más. Entonces, pareciera que hay harto de gatopardismo, es lo que se dice, y muy poca acción, que yo creo que es la invitación a que miremos eso, porque esto no lo vamos a poder resolver si no todos estamos involucrados en eso. No sé cómo lo ves tú, Marcel. El gran riesgo es que, bueno, yo creo que es súper evidente, sin lugar a dudas, hay cifras, hay estudios, hay estadísticas que pueden respaldar lo que estamos diciendo, pero en la calle la evidencia es abrumadora. Estamos exactamente igual y a lo mejor esa ni siquiera es la frase. En muchas circunstancias estamos peor, pandemia mediante, ¿no? O sea, la pandemia complicó muchísimo más las cosas. Hay mayor cesantía, dadas las circunstancias económicas. Tenemos hoy día mayores desafíos en ese sentido, ¿no es cierto? Se habla de una inflación relevante. Si las personas percibían que la plata no les alcanzaba hace 2 años, bueno, hoy día, ¿qué te puedo decir en el fondo, no? Se han perdido trabajos, empeoramos. Mira, yo creo que hace sentido la comparación. Justo antes del estallido social, en Chile se estaba hablando fuerte de la COP25, ¿se acuerdan? Y dado eso, porque se iba a celebrar en Chile, el tema del cambio climático era tremendo. Estábamos bombardeados todos los días por los medios, qué sé yo, las redes sociales, y una de las cosas de la que se hablaba mucho, ¿no es cierto?, era la crisis del agua. Bueno, de ahí en adelante lo único que hemos hecho es consumir agua y producir más basura, producto de esta crisis sobre crisis. Yo creo que en el mundo del trabajo ha pasado lo mismo. Habían problemas y en estos 2 años los hemos empeorado. Bueno, vamos a seguir conversando en el próximo segmento, en 2 segmentos más, sobre sombra y luz en el trabajo, y ahí vamos a seguir hablando sobre esta reflexión. Ahí quiero yo referirme al tema de la dignidad y ver algunas luces también en relación a lo que nos dejó este segundo aniversario de la revuelta. Ahora vamos a pasar a la sección clásica nuestra, que es de comentar algunos libros, series o cine, y tratar de llevarlo a hacer una bajada al mundo del management, al mundo de la gestión de personas. Y ahí Marcela nos quiere presentar un libro que es muy interesante. Equipo, a ver si podemos mostrarlo de la pantalla, si se puede ver, o la Marcela lo muestra, no sé cómo ahí está. Marcela, por favor, la tribuna para ti. Muchas gracias. Bueno, esta es una recomendación que viene un poco desde el mundo, la trinchera en el que yo he estado estos últimos años, que es la academia. Este es un libro de hace unos años ya, del 2018, del profesor Martin Parker de Inglaterra, donde él condensa en esta publicación años de trabajo en términos de revisión crítica respecto de lo que es la educación en negocios, ¿no? Un poco lo que yo hablaba al principio. El título del libro es tremendamente provocador, o sea, dice literalmente, cierran las escuelas de negocio. ¿Y por qué? Bueno, porque se pregunta qué es lo que está mal con la educación en negocios. Y eso tiene que ver con preguntarse qué enseñamos, qué entendemos por management y por lo tanto el modo en el cual la gestión, la administración de cualquier forma de organización se realiza. Si podemos mostrar la otra lámina. ¿Se ve? Dale, dale. Bueno, en ella, en el fondo, está ahí la bajada, la explicación de lo que el profesor Parker plantea ahí. En el fondo, lo que dice es que su propuesta tan rupturista de cierre en las escuelas de negocio tiene que ver con criticar que en las escuelas de negocio se enseña solo una forma de administrar. ¿No es cierto? Estos son textos sacados del libro, ¿no? Dice que las escuelas de negocio han tenido una enorme influencia en todo el norte global, desde donde él habla, ¿no? Aun cuando han sido ampliamente consideradas como intelectualmente fraudulentas. Eso es una crítica respecto como al contenido teórico de su cuerpo de conocimiento. Pero dice que lo más relevante es que han estado implicadas en producir la cultura del cortoplacismo y la ambición que ha inspirado innumerables escándalos de negocio. En Chile hoy día ya tenemos tratados al respecto, o sea, miles y miles de estrategias que vemos en el mundo de las empresas desplegadas para
ya estilizar el modo en el cual se obtienen más beneficios económicos, ¿no es cierto? Ayer se develó la colusión de los camiones de valores, o sea, yo creo que ya no sé cuál más se nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, él plantea que las escuelas de negocio no es que debieran dejar de existir, sino que debieran convertirse en espacios donde se enseñe, se discute y se problematice muchas formas de organización, y no solo una. Y eso es tremendamente relevante, porque pareciera ser que frente a una infinidad de problemas o a muchas necesidades que son distintas, desde la gestión, desde el management, se da siempre la misma respuesta. Eh, Más eficiencia, más eficacia y por lo tanto mayor productividad. Vendamos zapatos, administremos un zoológico o un hospital. De esa manera entonces todas las preguntas se convierten en un clavo y la respuesta siempre es el martillo. Una sola manera de hacer las cosas. Yo creo que eso también tiene agotada la práctica. Sí, Eh, yo quiero agregar ahí, Marci, yo, aunque no me he leído el libro, solo agregar que nosotros en el RH Management, el 2012 hicimos un reportaje muy interesante, que lo invito a ver en nuestra página web, donde la ética interpela al mercado. Y en esa época nosotros tocábamos este tema, y lo tocábamos de la perspectiva de la ética, a propósito de la crisis de Enron y de WorldCom, que es Estados Unidos, y se provoca este gran crash y toda esta caída ética. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué pasó con las escuelas de negocio tan de moda en esa época, tan prestigiosos los MBA, que nadie lo vio venir en el fondo y provocó una debacle en el mundo? Y lo curioso, si uno lo ve en perspectiva, este reportaje nosotros lo hicimos en 2012, Chile tuvo y tiene su propio Enrock también. O sea, el caso Penta, el caso de la colusión de los papel confort, etc. Entonces, pareciera que ahí hay bastante que tenemos que aprender. Yo creo que efectivamente el mundo del management tiene esto de solo golpear un clavo, y creo que para el mundo que se viene y para el mundo que se develó en el estallido social, me parece que hay que estar mirando otras cosas. O sea, no podemos estar solo mirando un solo clavo. Creo que hay muchos otros clavos que necesitamos para poder construir un puente como país y tener un mejor país, una mejor empresa y mejores personas. Entonces, creo que las lecciones aprendidas hemos tenido muchas notas rojas en ese sentido, y hay que tener una voz de alerta. Me parece que las generaciones más jóvenes, yo creo que ya muchas están mirando, obviamente, estudiar afuera, en otros lados, porque aquí no están viendo que están con las competencias y habilidades que se requieren. Entonces, pareciera que el mercado también va a obligar a muchas escuelas de negocio a cambiar un poquito sus mallas curriculares, que se mantienen ahí tal cual en los últimos 30 años, con un solo clavito mostrando. Entonces, creo que eso es interesante. Yo creo que el libro, sin yo haberlo leído, Marce, creo que también recoge un poco de esto, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabes por qué es relevante, Pato? Porque hoy en día, sobre todo en Chile, tenemos un país que ampliamente está dirigido por quienes egresan de las escuelas de negocio. Ingenieros e ingenieras comerciales no solamente lideran organizaciones privadas productivas, sino que también lideran el organismo público, lideran el país, ¿no? Los ministerios. O sea, el año pasado hubo una circulación de memes también que ridiculizaban un poco eso. Entonces, si resulta que cualquier espacio de lo social se gestiona por el mismo tipo de profesional que está educado de una sola manera, entonces no sé en qué tipo de sociedad estamos instalados, la verdad. En instancias en las cuales en la formación de estas personas no se discute cotidianamente la contingencia no entra a ser parte, ¿no? de los contenidos de los cursos, tal como tú dices, las mallas no se renuevan nada, son como una marca registrada de la copia de un original del norte global, y nadie se atreve, ¿no es cierto?, a modificar, porque pareciera ser que solamente se orientan a producir buenos profesionales para un segmento de lo social. Pero la verdad es que el ámbito de la gestión ha ido más allá de la productividad privada. Entonces, la lógica eficientista
de restricción de recursos, de optimización de indicadores cuantitativos, ha demostrado ser profundamente insuficiente, sobre todo para la gestión de lo público, que es donde hoy día en Chile tenemos las mayores dificultades. Para terminar este segmento, quiero agregar una reflexión más. En una entrevista que también está en RH Management, que le hice a Rafael Echeverría, él me decía que él le toca en su trabajo cotidiano de hacer coaching, hacer mucho coaching a ejecutivos de grandes empresas. Y aquí también hay un aprendizaje que tenemos que ver. Él me dice que la cantidad de depresión, de angustia, de estrés que hay en ese nivel, dice que es terrible, o sea, es dramático lo que le toca ver, lo que le toca gestionar, lo que le toca hacer coaching, es muy dramático. Por lo tanto, ahí también hay que ver que algo está pasando, o sea, hay personas enfermas, no solamente nuestro estrés está a nivel de los profesionales y la clase trabajadora, sino que también arriba. Entonces, hay algo que no está funcionando bien, yo creo que hay que mirarlo, porque también para lo que viene es importante que aprendamos y podamos mejorar esto, en definitiva, o sea, darle una mejora continua a esto, y creo que eso también es interesante, o sea, la salud mental es una pandemia que está absolutamente desatada, la depresión acá en Chile, y creo que ahí hay algo también con este clavo único, que es lo que nos muestran. Creo que es necesario que nuestra caja de herramientas aumente y sea mucho más de lo que hoy en día nos entregamos. Cerramos este segmento, tenemos un invitado, nuestro invitado que está ahí en sala. Hola Raúl, no sé si estás ahí. Aló, hola, ¿cómo estás? Hola Raúl. Hola Raúl Campuzano, ¿cómo estás? Raúl Campuzano es el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Inspección del Trabajo, funcionarios y funcionarias de la Inspección del Trabajo de Chile, una institución señera acá en Chile, una de las primeras agrupaciones de trabajadores del sector público. ¿Cuántos años ya tiene? ¿Más de 80, Raúl? Sí, cumplimos 83, justamente este año. Ya, 83 años, por lo tanto, de larga data, vinculado a temas de trabajo, que es el tema que nos convoca a nosotros como programa y como RH Management. Recientemente se publicó una ley, la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, un hito que en la previa Raúl me contaba, y toda la documentación que nos informamos es un hito, porque este es un anhelo muy antiguo que viene del año 2012 de los trabajadores, de los funcionarios y funcionarias de la dirección. Ellos se esmeraron mucho por lograr esto. Y brevemente, para darle después la palabra a la Marcela, Raúl, cuéntanos por qué es tan importante desde ese punto de vista esta ley, porque también después quiero que conversemos por qué es tan importante para las áreas de recursos humanos los cambios, cuáles son los cambios que se vienen, las mejoras, un poco para dimensionarlo. Cuéntame por qué es tan importante esta ley para ustedes. Lo primero podríamos decir que es básicamente relevante porque estuvimos en su génesis, en todas sus etapas y también en su conclusión, lo cual no es habitual. Hay que ganarse ese espacio, hay que tener mucho nivel de aguante, hay que tener una dimensión como mirar un poco al horizonte, más allá de lo que son los desafíos cotidianos de cualquier organización grande y empezar a soñar pues, y tratar de cumplir esos sueños. Así que esa es la primera gran definición, porque mucho de su contenido surgió, y no es habitual, de los propios funcionarios y de los planteamientos que nosotros hicimos y levantamos. Lo segundo es porque es una buena mixtura y un buen balance entre dos almas completamente diferentes. Una es las competencias y facultades de la propia institución de la cual formamos parte, o sea, el eje ahí está puesto directamente en los ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras que acuden a nuestras oficinas, ninguno sin problemas, todos con dificultades, todos con situaciones de incumplimiento, de dudas, de consulta, de afectación de derechos, ¿ya? Etcétera. Por supuesto, evidentemente. Y también hay toda una lógica de acompañamiento a partir de hacer mejor nuestra pega, ¿ya? En ese ámbito de competencias y facultades. Que nosotros sabemos que estamos como el conjunto de las instituciones estatales y el conjunto de las instituciones en general exigido mucho más a partir de un cambio que es evidente. Es decir, probablemente si uno hace comparaciones, nuestro servicio de inspección es de los mejores de América Latina, efectivamente es así,
como una cantidad de indicadores económicos, sociales y culturales así, pero objetivamente no va a ser suficiente, ni es suficiente en nuestro actual nivel de planteamiento, crecimiento, demandas y exigencias. Evidentemente que nuestra aspiración es que sea aún mejor como servicio, y con todos los dramas y todas las dificultades, con todos los incumplimientos y con todas las sombras que, por supuesto, están presentes también en nuestra actividad cotidiana. Y entonces hay esa parte, hay varias, y un alto contenido de normas relativas a ese ámbito, que muy fuertemente están influidas por una definición que nosotros adoptamos como funcionarios de carrera hace muchos años, que el gran déficit del servicio es la habilitación informática, ¿ya? Y son los permisos para poder realmente, sin devenir en un gran hermano, siempre se nos acusó, siempre estábamos con la posibilidad de ser muy invasivos en ese ámbito, ¿ya? Muy a la par de lo que eran las grandes discusiones también en la lógica de impuestos internos, que hemos tenido una trayectoria por décadas muy similar, ¿ya? La fiscalización laboral y la fiscalización tributaria van de la mano en términos de antigüedad y en términos de desafíos y planteamientos. Así que ellos van en una cierta delantera y nosotros íbamos detrás en el sentido de ir pasando etapas hacia un mucho mayor nivel de profundidad en nuestra fiscalización, o sea, que fuese menos por encimita y fuese más profunda, más rentable, más eficiente, más certera, más cumplidora, más incentivadora al cambio conductual en los empleadores que pudieran estar justamente en la situación de recibir este llamado de atención. Y por otra parte, la segunda parte de la ley, y esa es la cosa que nos tiene bien orgullosos, porque está bien balanceada, tiene una enorme cantidad de regulaciones muy novedosas y también son experimentales en algunas de ellas, no pudimos obtenerlas de otra manera, ¿ya? Tienen características sujetas a evaluación y por lo tanto van a estar todos con el buen ojo puesto en cómo resulten en el ámbito del personal. O sea, estamos en una profunda crisis del empleo público, no tenemos, por un lado, hemos tenido que ganar la estabilidad a costa de judicializar la contrata, a costa de generar protecciones que son absolutamente extranormativas, tienen que ver con interpretaciones, tanto administrativas como judiciales, no están establecidas. Nada del orden jurídico está funcionando hoy en día. Lo que hay son paliativos que se buscan o se obtienen a través de otras vías, ¿ya? Básicamente jurisdiccionales y administrativas. Entonces, objetivamente, el estatuto administrativo está en crisis, ¿ya? Y todo lo que significa carrera funcionaria, regulación del empleo entre nosotros mismos, con el Estado, nosotros regulamos o tratamos de fiscalizar el empleo particular en relación a la sociedad en su conjunto. Bueno, nuestra propia relación de trabajo estaba muy mal, a mal traer, muy castigada, muy incierta, con mucha desconfianza, ¿ya? Y con muchos problemas y conflictos. Entonces, también la ley es más de 50 páginas, no es una ley chica, ¿ya? No es esto de repartir un poco de dinero por aquí y por allá, suben algunos de grado o una cosita por aquí y por allá. No, es una ley bastante intensa y extensa en ese punto. Bueno, entonces la segunda gran cosa por la cual nos tiene contento. La primera porque participamos y la segunda porque está balanceada en estos dos grandes mundos que estamos planteando. Marcela, ¿qué le quiere preguntar usted a Raúl? Yo quisiera primero comentar, Raúl, bueno, felicitarlos por el logro y mostrar de alguna manera esto evidencia que en labores como las de ustedes, el rol que ustedes ocupan en lo social, siempre se está muy cerca de encarnar esto de en casa del herrero cuchillo palo, ¿no? Ustedes sí, claro, que son del trabajo, ¿no? Y están ahí para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y la legalidad en estos temas, han tenido que venir a luchar por su propia posición en el mundo del trabajo. Y podría pensarse que en muchos sentidos, o sea, desde la tecnologización, por un lado, como tú dices, y después en la forma en la que ustedes mismos articulan y ordenan su trabajo, estaban en muchos sentidos detrás de los mismos usuarios a los que ustedes les prestan servicio. Y eso es riesgoso también en términos de la posición de autoridad y de legitimidad que la institución requiere para ejercer el rol. Entonces, hay felicitarlo por ese logro y yo creo que también hay algo importante ahí de rescatar en el proceso en el cual ustedes fueron obteniendo esto, que debiera ser también un proceso que se pueda rescatar, no sé, hacer un poco así de gestión del conocimiento, qué hicimos, cómo lo logramos, porque esas mismas estrategias pueden iluminar los procesos que otras organizaciones debieran realizar a la luz de las mismas demandas. ¿Cómo lo ves esto tú en casa del herrero cuchillo palo, digamos? Sí, bueno, las dos cosas que estás planteando son absolutamente así, ¿ya? La primera es que
no lo consideramos tan especial o tan raro porque justamente por estar inmerso en el mundo del trabajo es que también entendemos que el mundo del trabajo es bastante amplio y comprensivo, e integral. No hay, cada vez está más en discusión una diferencia muy marcada entre el ámbito público y privado, y más bien están surgiendo a cada momento estándares similares en uno y en otro ámbito, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en todo el mundo, no solamente en nuestro país, es una tendencia natural, ¿ya? La lógica estatutaria respecto a los funcionarios públicos sigue manteniéndose en algunas situaciones especiales, ¿ya? Y evidentemente los cuerpos armados o algunos otros cuerpos especiales desde el punto de vista de la lógica de gobierno, pero en una gran cantidad de empleo público está teniendo regulaciones que son básicamente de características similares o analógicas a las del derecho privado, ¿ya? Y por lo tanto el empleo decente traspasa con claridad la brecha entre unos y otros. Y eso nos toca, como todos los desafíos sociales que estamos viviendo en estos momentos, nos toca cuadrar esa caja, ¿ya? A hacer ese link, ¿ya? En este desafío que tú estás bien planteando. Y tenemos muchas cosas que están adelantadas, o sea, los funcionarios públicos en muchas cosas somos privilegiados, pero en otras cosas, justamente por esa falta de regulación moderna, esa falta de mirada integral para resolver los viejos problemas que ya se están arrastrando por algunas décadas, en nuestro caso, nos dejan en una condición más bien subvalorada. O sea, tenemos ventajas en varias cosas y tenemos desventajas en varias otras, ¿ya? Y por supuesto, el derecho privado tiene muchas más desventajas que ventajas desde el punto de vista del empleo público, y sobre todo en el último tiempo en el cual hemos podido, dentro de todo, emparejar remuneraciones. Hace 20 o 30 años las remuneraciones nuestras eran más bajas de lo que son, mucho más bajas de lo que son ahora. Entonces, tenemos ese ejemplo. Y el segundo que tú dices, lo dejamos a lo mejor para después, es el tema de que estamos muy excitados, muy comprometidos con el tema de que nuestra propia experiencia, después de que la estabilicemos, porque estamos en pleno proceso de madurarla, de hacerla cumplir, y de que tampoco se nos vaya entre medio de las manos, ya sobre todo el ámbito del personal. Tiene un tema de encasillamiento que está en proceso en estos momentos, entonces, el cumplimiento paso a paso de la ley, se está en pleno proceso, pero cuando tú dices que efectivamente apenas esto se estabilice, se concrete y sea una experiencia, evidentemente no puede ser de ella o de entender que pudiera ser replicable, está muy presente. Raúl, nos queda poquito tiempo para terminar este segmento. Estamos conversando con Raúl Campuzano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Inspección del Trabajo de Chile. Brevemente, Raúl, si es posible, igual vamos a tener más oportunidades para conversar. Me doy cuenta que el tema es mucho más profundo, así que vamos a tener más oportunidades, Raúl, y vamos a invitar a más gente también para tener ahí un coloquio. ¿Cuáles serían las repercusiones que tú crees que va a tener esta ley en las gerencias de recursos humanos, que son las que en definitiva tienen que atender a ustedes para efectos de su trabajo, de la fiscalización? Es la puerta que tienen que golpear en la empresa. ¿Cuáles son los cambios, brevemente, si los podemos describir, para darnos una primera idea de lo que se va a venir con este cambio de ley? Mira, muy bien, y tienes toda la razón en términos de que el tema pica y tiene mucha profundidad, y tiene muchas etapas, así que todo lo que a disposición de ustedes, cualquier iniciativa a este punto nos compromete y nos convoca con mucho interés. Pero lo central es informatización dura del servicio, y lo cual significa, uno, registro de todos los contratos y de sus terminaciones. O sea, aquí no existe una lógica de participar dentro de la contratación. El contrato de trabajo sigue siendo un contrato entre particulares, empleador y trabajador. Pero el Estado, y esto está desarrollado ya no un invento nuestro, sino que es por supuesto una transmisión, es una copia de las inspecciones más fuertes del mundo. Lo que dice es que básicamente la tiene que ser notificada, y el Estado tiene que ser notificado, la administración pública tiene que ser notificado de un hecho esencial, que es la suscripción de un contrato que tiene enormes ramificaciones a nivel social, o sea, tiene un impacto social sustancial. O sea, hay que entender que en Chile estamos hablando de 7 millones de contratos, entonces hay que registrarlos todos, primer elemento, antes de, en una lógica preventiva, en una lógica de información esencial, compartir información con el Estado, ¿ya? Y el Estado tiene que estar en condiciones de resguardar esa información debidamente, que no se filtre, que no se maluse, ¿ya? Y que por supuesto tenga una lógica preventiva. Esa es la primera gran elemento de la ley. Es decir, concentra no estos deberes de información que están aislados, que de repente algunos contratos infórmenme, o de repente algunas terminaciones infórmenme. No, la ley dice todos los contratos y todas las terminaciones. O sea, tiene una vocación absolutamente universal, integral, ¿ya? Que por lo tanto, evidentemente, presiona muy fuertemente hacia la lógica de definir formalidad versus informalidad.
O sea, aquellos que están registrados y en regla, no solamente en el ámbito de las cotizaciones previsionales, sino que también en la inspección de trabajo, versus aquellos que no están registrados. ¿Ya? Entonces ahí hay un gran elemento. El segundo es que involucra una lógica de informatización completa en sus procedimientos, que nos va a costar tiempo. O sea, la ley es un dispositivo, la ley es un facilitador, la ley es un habilitador. Evidentemente que sube el nivel de exigencia de los gestores. Muchos de los gestores y muchos de los directores que hemos tenido nosotros siempre le echaban correctamente, en muchos casos, la culpa al empedrado, diciendo que no tenían facultades para hacer cosas del tipo que ahora sí hay facultades para hacer y que por lo tanto ahora que las hay, ahora se van a volver exigibles. Entonces, tenemos posibilidad de operación a través de todos nuestros procedimientos y todos nuestros productos de naturaleza informática. O sea, tal como los tribunales lo están haciendo, tal como otros servicios lo están haciendo, el inicio de los requerimientos, la información sobre su curso, la información del resultado, los recursos con respecto a las acciones que adopte la administración, todo puede estar en plataformas informáticas de aquí en adelante. ¿Ya? Y por lo tanto, el correo, la dirección de correo se convierte en un instrumento esencial. Está metido en la propia ley, como, dígame usted, un lugar en donde yo puedo comunicarme con usted, para bien o para mal, en función de esta dimensión informática. Un tercer elemento es bases de datos poderosísimas. O sea, ahora la fiscalización no se hace caso a caso como pequeños quijotes parados en cada una de las esquinas de cada una de las empresas del país. Cuestión que es imposible. Tenemos 1 millón de empresas, tenemos 7 millones de trabajadores y tenemos 450 funcionarios fiscalizadores de un total de 2.300 que somos. Imposible. ¿Ya? Entonces, la dimensión de inteligencia de datos, de base de datos, ¿ya? De registrar todo lo que vaya ocurriendo con esta tecnología que es la informática, y que a partir de ello podamos definir perfiles de riesgo o podamos definir toda la lógica de lo que significa preponderancia, ocurrencia, reiteraciones, es indispensable para hacer la pega en la forma como se debe hacer en el siglo XXI. Imposible hacerla en la forma como nosotros la hacíamos, que en muchos casos era del siglo XX o del siglo XIX en algunos casos. Entonces, objetivamente también, operacionalización informática. Ahí tenemos los 3 grandes ejes en materia de competencias y facultades. Y con respecto a la forma interna, es otra pregunta. ¿Ya? Pero yo creo que ahí está un poco planteado el tema. Muchas gracias, Raúl, por la conversación. Vamos a seguir en contacto contigo. Este es un tema que no termina acá, es muy interesante y muy necesario para la etapa que viene, si es que vamos a tener más oportunidad de conversar, Raúl. Raúl, muchas gracias por estar acá con nosotros en este espacio y seguimos con nuestro programa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ya que les vaya muy bien. Felicitaciones. Chao. Bueno, seguimos con el programa. Antes de entrar con nuestro próximo invitado, solo para cerrar las luces y sombras, quería hablar de una luz en relación al estallido social, este segundo aniversario, que también tiene relación con la sombra, pero también hay esperanza ahí, que es la dignidad. O sea, cuando se habla de la dignidad, se está hablando de la dignidad del trabajo, la dignidad del trato, la dignidad de los liderazgos, el tema de diversidad e inclusión. O sea, detrás de esa poderosa palabra, que es la palabra que surge, el gran símbolo de este 18 de octubre, está eso. Así que ojo con eso, porque es un tema muy relevante para todos estos trabajadores que además son ciudadanos. Los mismos trabajadores que marcharon ese 25 de octubre del 2019 son los trabajadores que ustedes tienen en su oficina, en su empresa, en sus fábricas. Por lo tanto, atento a eso, porque esas demandas están ahí, esa demanda de pedir más dignidad, en el fondo no es solo mejores sueldos, sino mejor trato, mejores formas de trabajar, horarios más humanos, no terminar con los abusos, etc. Y termino con la luz. La luz se refiere al proceso que estamos viviendo, que es hijo de este 18 de octubre, hija o hija, que es el proceso constituyente, y ahí también se van a consolidar estos cambios a través de una constitución que va a resguardar los derechos fundamentales y los derechos sociales que se vienen ahí. Por lo tanto, hay que estar atento a eso, porque desde Recursos Humanos la lógica va a cambiar a esta mirada que nosotros teníamos de trabajo con 30 años, o más de 30 años, que nacen con el Código Laboral de José Piñera y que nacen con la Constitución del 80. Por lo tanto, ojo con eso, que ese paradigma también va a cambiar y también tenemos que estar atentos porque son los cambios que se nos vienen. Terminamos con nuestra sección rápidamente de luces y sombras y queremos, por favor, en sala tenemos nuestro invitado internacional. Si podemos, antes de presentarlos, quiero mostrarle brevemente un poquito el video de lo que vamos a conversar con él, de lo que a él lo mueve, lo que a él lo motiva. Así que, por favor, equipo, podemos mostrar el video. Gracias. A humanizar las empresas, a cambiar el lenguaje de liderazgo, de la motivación, de la productividad, tratando de enseñar con un impacto emocional real. Ese es el reto que nos ha llevado a generar
nuevos eventos, nuevas conferencias, programas de radio y televisión, medios de comunicación donde enseñamos, donde hacemos divulgación con un lenguaje cercano, directo, divertido. Creemos que ha llegado el momento de hacer algo diferente, de que lo que comunicamos desde un aula, desde una tarima o desde un escenario tenga su efecto en el día a día de las personas, tanto cuando están en la oficina como cuando salen de ella y están con su familia, con sus amigos, con su gente. Ser líder, ser una persona comprometida, ser una persona feliz, ser una persona productiva, tiene que pasar por el filtro de saber no solo quién tiene ese espíritu de humanos en la oficina. Bueno, ustedes vieron brevemente el video presentación de Humanos en la Oficina. Tenemos a Miguel Ángel Pérez Laguna. Por favor, si está en sala ahí, que aparezca con la magia de la tecnología. Miguel Ángel Pérez Laguna, gracias. Tú estás en España, ¿no es cierto? ¿Estás listo para dormir o todavía no? Cierto es. No, al revés. Tengo los ojos y las orejas bien despiertas para estar con vosotros, que es todo un honor. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por estar acá en este espacio en RH Management. Somos como medios primo hermanos porque tenemos una inspiración parecida. Nosotros somos también un medio de comunicación, llevamos 17 años y nosotros también estamos hace tiempo rehumanizando el management, que es un poco algo que tú también mencionas ahí en tus plataformas digitales con el tema de la humanización. ¿Qué significa esto de humano en la oficina, Miguel Ángel? Para hacer brevemente una introducción y después vamos a entrar a picar, como decimos acá en Chile. Bueno, pues te cuento lo más breve posible, porque ya sabes que no hay nada más peligroso que decirle a alguien que hable de sí mismo, porque es muy difícil hacer una sinopsis. En cualquier caso, Humanos en la Oficina surgió de mi experiencia como director de recursos humanos, director de comunicación y responsable de desarrollo de negocio durante mucho tiempo. Y además, no solo en España, sino en Estados Unidos, en el Líbano y en distintos países donde empecé a ver, después de muchos años, que el liderazgo, la motivación, la productividad no están creciendo al mismo nivel que la transformación digital. Los primeros libros de liderazgo de empresa que escribían en los años 50 o 60 nos revelaban nuevos modelos para generar bienestar en las empresas. Estamos en el año donde estamos, después de todo lo que hemos pasado, y estamos en una crisis de liderazgo quizás de las mayores mundiales. No estamos mejorando. Y eso me llevó a crear Humanos en la Oficina como una iniciativa para mejorar e implantar la experiencia humana en la oficina, más allá de los recursos humanos. Y hacerlo con emociones, hacerlo en un formato para que la gente empezara a reconectar más allá de los cargos y más allá de las etiquetas. Eso es básicamente. Luego se ha creado un conglomerado de muchos servicios que tienen que ver no solo con transformar el día a día en la oficina, sino también comunicar productos y servicios que tienen que ver con la mejora de la productividad, de la salud o dentro de la tecnología en las empresas y fuera de ella. Esa comunicación que conecta también se ha visto que aumenta las ventas. Con lo cual, pues nos hemos convertido al final en un grupo de transformación y de comunicación con gran éxito, que desde luego yo siempre agradezco la paciencia de los oyentes y sobre todo la buena voluntad de todos los clientes que tenemos. Gracias, Miguel Ángel. Marcela, por favor. Miguel Ángel, mucho gusto. Yo quisiera preguntarte, desde esta propuesta que ustedes hacen, bueno, tú hablas en plural, entonces sin lugar a dudas hay todo un equipo contigo, y en esta mirada que le dan a la práctica que compartimos, ¿cómo se entiende entonces el capital humano? Fijaos que nosotros hablamos, ahí la verdad es que un equipo fantástico que se ocupa de la parte técnica, porque es verdad que todo lo que hacemos lo hacemos de una manera muy espectacular. Los eventos que nosotros hacemos eventos para empresa, pero también eventos públicos, como el que será ahora muy próximamente, se hacen en cine y teatro, pues para eso se necesita un equipo de iluminación, un equipo de efectos especiales y tal. Al final el principal speaker soy yo y con lo cual pues he tenido que crear un método para definir o redefinir el capital humano. Fíjate, Marcela, que ya no hablamos de personas. Porque siempre estamos, el mensaje principal es las personas son lo más importante, las personas son el centro, hay que orientarnos a las personas, pero ese mensaje en su mayor parte no está calando en las organizaciones, no está cambiando el esquema o la estructura. Antes sí que dijimos, vamos a dar un paso más. En vez de hablar de personas, vamos a hablar de vidas. De las vidas que conectan en la oficina, de las vidas, porque cuando tú vas al trabajo, llevas tu vida, tus deseos, tus motivaciones, tus expectativas, tus frustraciones, tus decepciones y te las llevas al trabajo. Y luego acá, en casa
te llevas toda esa carga también. Al final somos vidas que se conectan en un momento muy determinado. Si somos capaces de adentrarnos en la vida de los demás, no como psicólogos, sino simplemente como humanos, aprendemos a reconectar, seremos capaces de generar la suficiente confianza como para que trabajemos juntos. Yo no puedo confiar en alguien si no sé quién es, pero siempre nos ponemos detrás de los cargos y las etiquetas para saber a quién reportar, a quién obedecer o a quién con dónde debo ejecutar un proyecto. Vamos más allá de esos procesos. Y eso ha tenido un grandísimo éxito. Es, en vez de capital humano, la experiencia humana, la de todos los días. No sé si te he respondido, Marcela, más o menos. Perfectamente. Y en ese sentido, entonces, me pregunto, ¿quiénes son quienes atienden a las actividades que ustedes hacen? ¿Quiénes asisten? ¿Una organización completa? ¿Distintas personas independientemente? ¿Qué segmentos de la organización? Francamente, con toda la claridad, todos los segmentos. Veréis, el cambio no es posible si no es un cambio unánime. Es decir, hay empresas que contratan pues, charlas, conferencias y son solo para un comité de dirección. Pero si el comité de dirección es el único que recibe una serie de estrategias, conocimientos y experiencias, luego, si esa transmisión no se hace correctamente, eso no ha servido de nada. Hay personas que, bueno, las conferencias de humanos en la oficina tienen mucho éxito, pues son muy emocionantes, casi como obras de teatro, como películas, ¿no? Y muchas veces lo quieren para un momento muy puntual, para crear energía, y eso está muy bien, pero luego viene el día siguiente y el día siguiente. Es como vivir una gran experiencia y luego seguir otra vez con tu vida. Por eso siempre las experiencias que tienen más éxito son aquellas que afectan a todo el mundo. Porque como bien sabéis, todo el mundo es capital humano, no solo el directivo o el mando medio, que es además por donde pasa prácticamente todo. La persona que está en recepción, la persona que está en limpieza, la persona que está en gestión, en administración. Esas personas son el corazón de la administración. Y si todas las personas son capaces de tener una visión unánime de lo que quieren ser en la organización, podremos crecer en la misma dirección. Si no, el que crece o los que crecen siempre son los mismos y son los demás los que van a remolque. Miguel Ángel, en ese sentido, bueno, yo estamos de acuerdo un poco con tu diagnóstico y con esta idea que tú instalaste de vidas. Mirándolo, y tú también hablabas de humanizar el management, de humanizar las empresas. En esa perspectiva, yo escucho y atiendo mucho lo que tú señalas, y corrígeme si me equivoco o no, pero al parecer tu mensaje se incrusta mejor o se entiende mejor en un segmento de empresa en donde los temas higiénicos, y ahí voy a explicar por qué, están como medio resueltos. Porque efectivamente hablar de felicidad o hablar de productividad en una empresa en donde los niveles higiénicos están resueltos, es distinto a hablar en una empresa en donde esos niveles higiénicos no están resueltos. ¿Y a qué me refiero? Acá en Latinoamérica, y en particular en Chile, nuestra fuerza laboral es precaria, la mayoría de nuestros trabajos son precarios e informales. Solo para darte una muestra, acá en Chile el 50% de la fuerza laboral gana alrededor de 320 euros al mes. Esa es la fuerza laboral formal con contrato, ni siquiera estoy sumando los informales. Y esa gente, ¿cómo yo la invito a la felicidad? ¿Cómo la invito a la productividad si sus temas higiénicos no están resueltos? O sea, Claro. la línea de la pobreza, ellos no la superaron a pesar de tener trabajo. ¿Cómo en Latinoamérica podemos empezar a evangelizar, por decirlo así, con estos temas? Porque efectivamente se paga mal y los sueldos son precarios. Entonces, pareciera que esto funciona bien en una parte de las empresas y no en todas. Pues mira, te lo cuento además, mira, como se dice en el periodismo, aunque yo no soy periodista, yo soy doctor en psicología, pero al final me colé en los medios y fíjate, me alegro que hagas esa reflexión porque hay una cosa que planteamos muchas veces. Hay empresas pequeñas que nos contratan para impulsar ya sea la comunicación digital, porque obviamente la comunicación tiene mucho que ver con el diálogo que se establece dentro de la empresa y luego fuera de ella, porque después de ese cambio nosotros seguimos creando comunicación para que las personas sean los embajadores de la empresa. Y planteamos una cosa importante. Los trabajadores, las trabajadoras tienen lo que llaman el salario mínimo viable. Es decir, lo que llamamos un salario mínimo viable, para hacernos una idea más o menos clara, es aquel salario que te permite vivir razonablemente, no ostentosamente, razonablemente, ¿qué quiere decir? No tener tus necesidades cubiertas de luz, agua, energía y poder comprarte un pantalón al mes. Vamos a decirlo así, ¿vale?
Si ese salario mínimo viable, ¿vale? Hombre, alguno dirá, yo necesito 5 pantalones, 7, bueno, pero para hacerlo más o menos en un promedio enorme. Si ese salario medio no existe, es muy difícil, obviamente, generar compromiso. Pero aquí también está la cuestión. Nos hemos encontrado empresas donde hay trabajadores y trabajadoras que están trabajando voluntariamente, sin cobrar, porque creen en el proyecto y creen que van a obtener, y están convencidos de que van a obtener beneficios a corto, a medio o a largo plazo. O sea, cuando hay organizaciones en las que hay personas incluso que están pagando por hacer prácticas en esas empresas, o sea, imaginar cómo ha transmitido su marca y su imagen una empresa para que eso suceda. La cuestión es que cuando nosotros mantenemos, evidentemente siempre hay una crisis económica y una situación económica que muchas veces es un obstáculo, pero no olvidemos que otras veces es una excusa. Dinero hay en el mercado. Otra cosa es cómo esté distribuido. Si nosotros somos capaces de atraer el talento que nos va a generar más dinero, en ese momento nosotros podremos aumentar el sueldo. Pero si no tenemos ese talento, no creamos ese talento para que esté lo suficientemente comprometido y sea embajador de la empresa, no fluirá el dinero para aumentar ese salario. No sé si me explico. Al final todo es un círculo. No es, bueno, ya he cubierto el salario, ahora puedo trabajar en temas de bienestar. No, el propio salario es bienestar. Pero si no conseguimos que las personas decidan dar su mejor versión, es entonces cuando los salarios nunca van a crecer porque los ingresos seguirán menguando. Gracias, Miguel. Marcela. Mira, se me ocurren dos cosas. Primero, Patricio te hacía una pregunta respecto de la realidad chilena, ¿no? Tu experiencia es internacional y en lugares disímiles, ¿no? Tú mencionaste Estados Unidos, bueno, nos hablas de Europa, hablaste del Líbano y también tienes participación acá en Latinoamérica. Sí. ¿Has identificado diferencias en los distintos contextos, en las distintas sociedades, o esta es una estrategia que se puede aplicar transversalmente, porque cuando hablamos de negocio en cualquier parte? Claro, pues esa transversalidad es real y además es una realidad palpable. Fíjate, las últimas conferencias o las últimas experiencias, mejor dicho, han sido con la Universidad Iberoamericana de México, con una empresa, con Asuran, que está en Brasil, Perú, Chile y Puerto Rico. Empresas que algunas pasan con dificultades importantes, pero y además con un clima laboral realmente amenazante para que esa empresa pueda seguir generando no ya beneficios, sino que sobreviva. Yo no tengo una fórmula mágica. El capital humano es la fórmula mágica, pero debemos saber cómo manejarlo, qué nuevas destrezas necesitamos y sobre todo cómo hacer clic a la gente para decir yo estoy en el sitio donde debo estar y donde quiero estar. Pero para eso necesitamos conectar con ellos. Luego, muchas veces hay gente que decide no es mi sitio. He descubierto que mi talento puede llegar mucho más lejos. Genial, le haces un favor a esa empresa y también a esa persona. Las diferencias que veo son más bien de tipo de empresa. Las empresas familiares en Latinoamérica, por ejemplo, tienen mucha similitud con las empresas españolas. Al final todo se rige por una jerarquía donde el padre montó la fábrica, el hijo quiere seguir haciendo lo mismo porque ha funcionado y el nieto quiere innovar. Es decir, se dan las dinámicas muy parecidas. Son los sectores los que cambian. La empresa pequeña, que he observado en Perú, sobre todo, tiene mucho más temor a que hacer una inversión que implique que el talento vaya a crecer, porque temen que se vaya. Y veo ese temor, es verdad, pero esto es una opinión basada en unas cuantas empresas, es decir, que no quiero sentar cátedra ni mucho menos. Porque claro, cuando estamos hablando de una empresa pequeña de 10 personas, si se van 2, eso es un ratio, en fin, gigantesco. Pero si una empresa de 10.000 se van 5, pues no parece que haya mucho problema. Entonces, hay como cierto miedo a invertir cuando es la única manera de que tú consigas algo. Esto es con publicidad, porque nosotros aliamos el capital humano y la comunicación. Tú dices, yo es que quiero vender, pero no tengo dinero para marketing. Si tú no tienes dinero para invertir en marketing o en comunicación, no puedes vender. Sin inversión no hay conversión y en el talento funciona igual. Por eso animamos no a invertir a lo loco, sino a invertir donde tú creas que tu talento va a estar más cómodo y se va a desarrollar más. Es en ese momento cuando verás cosas que te sorprendan y empresas que han tenido nuevas unidades de negocio porque la gente ha descubierto nuevas capacidades. Gracias a que viene uno de fuera, que puedo ser yo, de Humanos a la Oficina, o cualquier otra persona, a decir, oye, que también podíais hacer esto.
Eso es lo bueno. Yo creo que en general, en todos los países, está habiendo una apertura importante, una apertura tímida por la pandemia, pero una apertura a hacer cosas nuevas. Hay muchas incógnitas, pero de verdad que veo una apertura que no veía hace un año y medio. Yo creo que eso es completamente universal. Miguel Ángel, tú mencionaste el tema del propósito, que me parece que es muy relevante tocarlo y profundizarlo a propósito de mejorar climas y de tener trabajadores y trabajadoras contentas, en el fondo, dentro de la empresa. Este propósito yo creo que va a estar marcado también mucho porque las nuevas generaciones exigen propósitos más allá de ganar dinero, más allá Claro. del legítimo lucro, más allá de la utilidad. Exigen más que eso. Pero pareciera que el propósito está más en un tipo de empresas, o tú crees, a propósito del ejemplo que pusiste de esta pequeña empresa o de este trabajo voluntariado, está presente en empresas que pueden ser a lo mejor extractivistas o rentistas, que no necesariamente tienen un propósito como mucho más sublime de darle energía verde al planeta. Claro. Y todos, Por ejemplo. y todos quieren trabajar ahí, que no es lo mismo que trabajar en una empresa de petróleo que lo que está produciendo en el fondo mata el clima y es causante del calentamiento global, Claro, por ejemplo. claro. ¿Ese Fíjate, propósito tiene apellido según tú? ¿O es sí, posible gestionarlo para lograr trabajadores y trabajadoras más contentas? mira, tiene nombre, apellido, padre y madre y toda la familia. Y te lo digo porque a nosotros en comunicación nos llaman para crear propósitos. Como tú bien dices, parece que si una empresa no es se dedica a la energía verde o a la reforestación, parece que no es una empresa humana. Que no, por Dios. A ver, nosotros trabajamos una de las grandes empresas distribuidores en el sector de la exhibición, perdón, no distribución, exhibición cinematográfica. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la exhibición cinematográfica? Muy sencillo. El propósito es hacer soñar a las personas cada vez que entran en una sala de cine. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas, que aquí se confunde mucho. El propósito de la empresa. ¿Te gusta trabajar en una empresa que nos hace durante 2 horas y media o 3 horas tener la posibilidad de estar en sitios, de vivir experiencias maravillosas en el cine? Ese es el propósito de la empresa. ¿Te identificas con él? Bien. Y luego está el significado. El significado es el impacto que tiene tu trabajo en tu vida personal y profesional. Si yo estoy de acuerdo con el propósito, pero mi trabajo no tiene ningún significado, el propósito, por muy loable que sea, no lo vamos a conseguir. Ese es el tema, distinguir entre propósito y significado. Hay empresas de la hostelería que nos han llamado. Yo, qué maravilla, poder hacer que las personas sientan que su estancia es una experiencia inolvidable. Estáis mejorando la vida de las personas. Hemos trabajado hemos tenido patrocinadores como aerolíneas. Oye, las aerolíneas y los aviones son las aerolíneas son capaces de llevarte a otro lugar del mundo que tú no has estado y darte la posibilidad de conectar con miles de personas. Obviamente, no estamos en un mundo donde cada empresa es como una especie de abanderado de una causa, ¿no? Estamos hablando de empresas que dan servicios. Y siempre que esos servicios están acompañados de valores que mejoran la productividad, pero ya puede ser una gestoría, un back office o una empresa que se dedica a la salud, siempre podremos crear un propósito. Y nos llama para decir, ¿cuál es el propósito que podemos tener? Y yo digo, vamos a hacerlo juntos. Cuando creamos propósito es después cuando el significado del trabajo empiezan a construirlo las personas y ver si están en el sitio que tienen que estar. Gracias, Miguel Ángel. Marcela, cerramos contigo tu última reflexión o pregunta para Miguel Ángel. Mira, Miguel Ángel, a lo mejor debimos haber partido por esto, ¿no? Pero tú construyes humanos en la oficina porque haces un diagnóstico. Tú dices, la empresa no se renueva y no se renueva a la par de lo que se está renovando tecnológicamente. ¿Cómo explicas esa no renovación? ¿En qué nos fuimos quedando pegados? ¿Qué es lo que ha estado fallando que Humanos en la Oficina intenta compensar? Bueno, básicamente, aparte de muchos compañeros de profesión, de recursos humanos y de comunicación y de comunicadores del mundo de la empresa, lo hemos visto en nuestras propias carnes porque nos hemos acomodado. Hemos creído que la transformación digital, la progresiva e irregular, porque no se ha implantado. Es decir, yo he conocido empresas en Perú, ¿de acuerdo?, donde la transformación digital no ha llegado ni de lejos. Pero es que en España, en España ni el 45% de las empresas están implicadas en un proceso de transformación digital. Es decir, estamos más atrás de lo que pensamos, pero es que eso no ha resuelto las cosas. Es decir, los ordenadores se conectan y las aplicaciones,
pero los que tienen que conectar son las personas. Si yo pongo un CRM en una empresa carísimo para la gestión de clientes y no sé cuál es el impacto que va a tener en el trabajo de esa persona ni en su experiencia de trabajo, haber hecho la inversión más cara y absurda del mundo. Y nos hemos dedicado a ofuscarnos muchas veces con la tecnología. Y digo, si tenemos una oportunidad maravillosa de que la tecnología nos libre de los trabajos rutinarios o de las tareas que pueden ser automatizadas para que el talento dé lo mejor de sí mismo en tareas que requieren intuición y creatividad. Si la tecnología nos da una oportunidad maravillosa, el problema es que no la hemos aprovechado, quedándonos con modelos de liderazgo muy antiguos, desde el modelo de contingencia o el propio modelo transformacional de liderazgo, ¿vale? Es decir, no hemos llegado y ahora ha venido una pandemia para decirnos, resulta que sí necesitamos conectarnos cuando nos hemos visto aislados. Yo creo que ha dado aún más significado a todos los que nos dedicamos a humanizar, aunque humanizar parece un poco absurdo, porque humanos ya somos. De hecho, es el único contrato indefinido que tenemos de por vida. Podemos ser muchas cosas, incluso cambiar de género, pero humanos vamos a ser siempre. Aprovechemos esa condición para que las empresas crezcan en alianza con la tecnología. Bueno, Miguel Ángel, estamos de acuerdo entonces. Nosotros acá en Chile estamos en la rehumanización del management, por eso nos llamamos RH Management. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por esta entretenida conversa. Esperamos poder seguir conversando más adelante. Marcela Mandiola, tus palabras de despedida y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel, bueno, por el estímulo, las reflexiones que nos invita. Yo creo que sí, conectarnos, ¿no? Conectarnos tiene que ver con lo que hay que pensar ahora. Gracias por esa conexión también desde allá, del norte. Que descansen, muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Cuídate, adiós. Bueno, nosotros despedimos el programa, terminó nuestra segunda versión, volumen 2 de Luces y Sombras en el Trabajo, así que hasta la vista, baby. Como dice.